Auspicia este programa el Club Japón Asia Pacífico, una comunidad de crecimiento organizacional para la generación de riqueza, el desarrollo integral y la colaboración productiva. El camino es Kaizen, una actitud en la mente, una disposición del corazón y una disciplina del espíritu. En Radio Cultura comienza Clave Japón. El primer programa dedicado al sistema de producción Toyota con la conducción de Pepe Kokubu. Muy buenas noches, queridos amigos y oyentes. Bienvenidos a Clave Japón, técnica y cultura para la generación de riqueza. Un programa que hace crecer tus negocios junto con los mejores. En la locución, Mónica Pedre. En redes sociales, Nicolás Ciancallini. En la operación técnica, Leonardo Giusti. En la coordinación periodística, Marcos González Gaba. Y en la conducción, este amigo y servidor, Pepe Kokubu. Pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. Hoy vamos a hablar de tres cosas muy lindas que son, la vamos a decir en japonés, pero después la vamos a traducir. Monozukuri, hitozukuri y kotozukuri. Y para esto tenemos hoy un invitado de lujo que es Ángel Yamada, ex ejecutivo de NEC Argentina, de Mitsui Argentina y de Honda Argentina. Y actualmente consultor Kaizen. Así que bueno, van a disfrutar de este lindo programa. El Club Japón Asia Pacífico agranda tu pensamiento y potencia tu capacidad. Sistema de producción Toyota con alma argentina. Método japonés. Ingenio criollo. Bueno, hay veces que cuando uno está promoviendo un sistema de trabajo, se puede pensar que uno está como haciendo una evangelización, ¿no? Hablando de algo que está moralmente bien. Kaizen no es una cuestión moral, Kaizen es una cuestión práctica. Kaizen es una herramienta para hacer plata, básicamente es así. Y dentro de ese criterio hay una herramienta, hay una ventaja que nadie aprovecha, que es formar a las personas, que es de un valor estratégico y económico altísimo y probablemente la ventaja más rentable de todas y más durable. Japón lo entendió hace tiempo y lo convirtió en sistema. Lo llama con una palabra: hitozukuri, formar personas, preparar personas, hacer personas.
esa formación no ocurre a la que te criaste. Empieza en el aula, sigue en un simulador, ellos lo llaman el dojo, y se consolida mientras se trabaja. Si uno no tiene aula, no tiene dojo, y no importa, lo importante es que vos sepas cuál es el criterio, que primero vos le tenés que explicar para que lo entienda con la cabeza, después lo tenés que ayudar a practicar eso en un entorno no de comercial, y después sí ir a los leones, como dicen, ¿no? Así que bueno, es un proceso continuo, vinculado al hacer y al mejorar. Por eso, Hitozukuri camina siempre al lado de Monozukuri, que es la excelencia en fabricación. Monozukuri quiere decir hacer cosas. El otro es hacer personas. La excelencia en la fabricación. No alcanza con producir. Hay que producir bien, con responsabilidad, con conciencia, con respeto por uno mismo y por el cliente. Las dos cosas. Y hay una tercera pata clave, que es Kotozukuri. Kotozukuri, que es hacer que las cosas pasen. Pasar del Excel y el PowerPoint a la planta. Transformar propósito en resultados concretos. Estas tres palabras, Hitozukuri, Monozukuri y Kotozukuri, no son palabritas para llenarse la boca. Son estrategia pura y ventaja competitiva real. En muchas empresas argentinas, lo técnico va por un lado y lo humano va por el otro. El método está, pero no prende. Las normas están, pero no se cumplen. La mejora está planificada, pero no se sostiene. ¿Por qué? Porque no se invierte bien en personas. Se las entrena con apuro, se las evalúa sin criterio y se las tira a los leones. Resultado: rotación, paros, retrabajos, frustración, conflictos. Y un sobrecosto que termina afectando precio, reputación y rentabilidad. Formar personas con propósito claro es la inversión más eficiente. Reduce el error, disminuye el desgaste, aumenta la productividad y sostiene lo más difícil, la mejora continua. En Reiki lo definimos como satisfacción al cuadrado, cuando el cliente queda encantado y la empresa y su equipo también. Porque satisfacer satisface. Producir bien da placer y ese placer compartido genera eficiencia. Bueno, como dijimos, hoy en Clave Japón nos visita Ángel Yamada, ex ejecutivo de NEC Argentina, Mitsui Argentina y Honda Argentina, y actualmente consultor Kaizen. Con él vamos a recorrer ejemplos concretos de estas tres dimensiones y cómo pueden ayudarnos desde Argentina a producir con más eficiencia, más respeto y más rentabilidad. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Bueno, no sé, hola, bienvenido Ángel, ¿cómo estás? Un lujo tenerte acá, una alegría además. Gracias Pepe, un placer y un honor estar acá. Bueno, me alegro mucho. Mira Ángel, yo quiero que te saquemos el jugo acá, que nuestros oyentes aprovechen tu experiencia. Pero yo creo que no vamos a poder decir todas las cosas que querríamos decir. Así que tomémonoslo con calma, con tranquilidad. Contanos de vos, contanos cómo fue tu recorrido dentro del mundo corporativo.
Bien. Tu formación de base primero. Mi formación de base. Empecé estudiando ingeniería electrónica. En medio de la carrera, estamos hablando de 1985, hace ya 40 años. No me lo digas a mí. Y uno veía en esa época, había series, me acuerdo una que me quedó grabado acá, que era Miguel Ángel Solá en la escalera de la Facultad de Ingeniería, medio borracho, diciendo tantos años acá adentro y no tengo trabajo y qué sé yo. Y eso me quedaba, y yo estaba estudiando en tercer, cuarto año, y realmente dije, ¿qué futuro puedo tener si estamos en estas condiciones? Y entonces dije, voy a empezar a buscar trabajo porque necesito entender cómo funcionan las cosas, estoy viendo mucha teoría, a dónde va el electrón dentro del transistor, pero que no, en la vida práctica no me servía para nada. Claro. Y bueno, averiguando, consultando, llegué a través de una compañera de la facultad a trabajar en PECOMNEC. Que era la asociación entre Pérez Compán y NEC, ¿no es cierto? El 51% era de Pérez Compán, el 49% NEC. Y ese 2% hace una diferencia muy grande. Sí, claro. Entonces, toda la gestión y la operación era de Pérez Compán y la tecnología era de NEC. Claro. Así estaban divididos los roles. Es una época aparte de un boom, ¿no es cierto? De las telecomunicaciones, sí. Y de la tecnificación de la Argentina, ¿no? Sí. Que estaba muy atrasada, Sí. ¿no? Entonces me tocó todo ese boom, empecé a trabajar como técnico, mi único título era el de bachiller. Empecé a trabajar en lo que era prueba de instalaciones de equipos de centrales telefónicas, y de ahí me fui desarrollando. Una de las cosas que aprendí, lo primero que aprendí es un poco lo que vos estabas hablando del desarrollo, la formación de las personas en las empresas. Me acuerdo de las entrevistas, me entrevistaba el gerente japonés, el gerente argentino de obras, y todos me preguntaban, bueno, ¿qué sabes hacer? ¿Qué sé yo? Pero después me decían, yo les decía, la verdad, soy un alumno todavía de la facultad, mucho no sé. Me decían, no te preocupes, lo que tenés que tener es ganas de aprender. Y ganas de transmitir eso a los demás. Y así empecé. Ya estamos hablando de Hito Tukuri, ¿eh? Sí. Sí. Y así empecé a trabajar en donde los manuales venían en japonés, los técnicos venían de Japón. Entonces mi ventaja era que conocía el idioma. Entonces a medida que iba aprendiendo, iba traduciendo o iba armando los manuales para los demás o improvisábamos clases entre nosotros para ir aprendiendo lo que había que entender. Y entonces se me fue convirtiendo en costumbre de que tenía que aprender algo y transmitirlo. Y es el modelo japonés, ese el que sin saberlo me lo estaban metiendo en la cabeza. Claro. Así que Lo que tiene justamente que el modelo japonés es que no es japonés, es puro sentido común. O sea, funciona. O sea, no importa si es japonés o si de dónde, lo que importa es que ande. exacto. ¿No? Claro. Bueno, entonces estuviste en NEC, PECOMNEC. Aparte, qué interesante, ¿no? Poder estar de puente entre las dos culturas, ¿no? Entre la cultura de NEC y la cultura de Pérez Compán. Sí. Es muy distinto, incluso esa parte de lo que había venido, digamos, dentro de lo que las personas que se iban tomando posiciones directivas en la empresa, los gerentes, jefes, venían muchos de SADE, que era otra parte, la parte de construcciones. Estaba Vittorio Orsi, claro, ¿no? En esa época. Entonces era toda una rama italiana, si querés, de Pérez Compán. Entonces empecé a trabajar ahí, y si vos me decís qué aprendí, a mí me decían el Tano. El Tano Yamada. De management japonés, poco y nada al principio. Pero sí, había una cultura muy de aprendizaje, de dejar hacer, de probar, etcétera, que nos hizo crecer a todos. Y eso creo que todos los que nos encontramos a veces de esa época, lo que reconocemos es cómo nos formó la empresa. Qué lindo lo que contás. Bueno, después pasaste a Mitsui. Sí. Mitsui, pero acá hay una diferencia enorme, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que me gustaría que quede grabado en la mente de todos nuestros oyentes qué abismo que hay entre una empresa como NEC de electrónica, una empresa de comercialización o de generación de proyectos
como es Mitsui, y una empresa de fabricación, que es Honda, ¿no? Son tres cosas totalmente distintas. Bueno, vamos a Mitsui. Bueno, Mitsui era un lugar que nunca hubiese esperado trabajar, justamente por lo que vos decís. Por lo menos yo lo que veía de afuera, trabajando en NEC, era como que lo que llamaban las Sogo Shoya o las trader, las empresas comerciales, eran muy a veces burocráticas en algunos rituales, etcétera, y entonces me parecía que yo no iba a encajar ahí de ninguna manera. Venía el Tano, no iba a... Claro. Sí, aparte, Orsi era una topadora. Todos, sí. Sí, bueno, perdón. Entonces, claro, en ese sentido, sí, yo me acuerdo de uno de los directores comerciales, cuando yo estaba en comercial, me decía, para mí vos sos Tano, no sos Ponja. Y para mí era como un orgullo de que me reconocieran de esa manera ahí adentro. Como de la casa. Claro. ¿No? Y Mitsui, claro, las traders tienen su formato en donde, como vos decís, buscan el negocio, no les importa nada del resto, son muy pragmáticos, en ese sentido es muy interesante aprender la forma de negociación de ellos, pero a veces se puede volver en cierta forma burocrática o tediosa para la forma de ser nuestra. Sin embargo, ahí, bueno, me había ido de NEC, había renunciado y por casualidad, hablando con una de las profesoras del máster que estaba cursando en ese momento, me dio una tarjeta para que lo vaya a ver. Yo le había dicho, no voy a ir a una trader. Ella me dijo, andá y mira, y habla con él. Y la verdad que es el presidente de Mitsui, acá en Argentina en ese momento en la filial, era una persona muy especial. No era un japonés típico, era alguien que se metía mucho en la sociedad argentina. Normalmente en estas empresas, cuando todos egresan de la universidad y entran en abril, recién recibidos, así como la carrera, a la empresa, los mandan el primer año básicamente como becarios para que no tienen que trabajar, no tienen que rendir cuentas, es para que entren en un país y se acostumbren. Y bueno, a él lo habían mandado la primera vez a Argentina, con lo cual, joven, recién recibido, se formó acá. Y eso hacía que sea una persona muy distinta al japonés típico. Qué interesante esto, ¿no? Entonces, realmente era divertido por el tipo de cosas que era capaz de imaginar o crear, muy creativo. Y creo que en esos 3 años también aprendí un montón trabajando al lado de él. Qué bien. Bueno, y después vino Honda. Sí, estuve ahí en el medio unos 5 años en una mayorista de informática nacional. Nuevamente otro tipo de negocio. Sí, me adapto a lo que venga. Está muy bien. Ahí eran una empresa mayorista de informática, los socios querían organizar la empresa y bueno, entré como gerente para reorganizar la empresa y estuve ahí 5 años trabajando en eso. Bueno, esto habla de que realmente tu verdadera vocación es la consultoría. Porque, ¿no? Porque, sí. ¿no? Si te contratan para que vos le organices la empresa a los empresarios, estás haciendo un laburo de consultor, básicamente, aunque seas empleado en ese momento, ¿no? Che, qué bueno. Y bueno, y después de eso sí, entré en Honda, estaba buscando trabajo, me había ido ya de la empresa mayorista, y ahí, bueno, sin saberlo, terminé trabajando en Honda. Es una historia larga, pero... Sí, serendipia, ¿no? Como dicen los ingleses. Ingresé para ser el coordinador local de la construcción de la planta automotriz de Campana. Yo te conocí cuando vos acababas de entrar para este trabajo, que me viniste a ver en una OTS. Puede ser, sí. Y vos me contaste de la planta, el desafío que tenías por delante. Así que bueno, qué lindo ver el trayecto. Y decime una cosa, ¿cómo hacían el vínculo en Honda? Vamos a Honda, que son fabricantes, ¿no? ¿Cómo viviste el vínculo entre fabricar cosas y formar personas? O sea, entre el Hitozukuri y el Monozukuri. Claro, yo nunca lo vi como una dicotomía. Ya estamos.
Sí, o sea, es lo mismo. Sí, a ver, salvo que tengas todo robotizado y que tengas todos robots que te diseñan todo, que todavía no lo puedes lograr, necesitas que las personas piensen, tomen decisiones y que hagan el trabajo. Después podrás tener un grado de automatización, robotización, etcétera. Pero son las personas las que hacen las cosas. Es como, ahora que está Franco Colapinto así tan de moda, no alcanza a tener el auto perfecto, maravilloso, necesita el piloto. Sí. Y esto es exactamente lo mismo. Pues es el más puro sentido común. ¿Cuál es el problema? A veces hay un gusto por dejar las cosas en compartimentos estancos, entonces el capital humano se ocupa de la capacitación, de la contratación, de la producción se ocupa, y la verdad que tiene que haber una coordinación que lamentablemente es poca. O sea, me da pena. Tenemos que ir a una pausa. Bueno. Podés comunicarte con Clave Japón enviando un WhatsApp al 11 55 77 11 92. Bueno, se notaba, o sea, vos que también has estado en entornos argentinos y ahora más todavía, ¿se notaba que Honda se tomaba en serio el Hitozukuri? ¿Había una manera concreta de capacitar a las personas, formar equipos, o se daba simplemente por contagio cultural? ¿Cómo es? A ver, creo que al comienzo sí hubo por lo menos un plan de capacitación y entrenamiento en donde la gente se la envió a la planta de Brasil, que era lo más cercano que había. Entonces hubo grupos de 12, 24, otros 24, o sea, una cantidad importante de gente que estuvo trabajando entre un año o medio año en la planta de Brasil para entrenarse. Entonces, normalmente los startups se toman muy en serio. Creo que a veces uno se confía un poco y hay que ver si eso no declina a veces. Uh-huh. Y a veces hay que reforzarlo. Entonces, a mí me tocó justamente la parte de refuerzo. Cuando habían pasado ya algunos años y había que... Es como que después del primer impulso no te podías quedar solo con eso. O sea que, a ver, volvamos a tu rol dentro de lo que era la empresa. Primero, bueno, fue para supervisar y coordinar el proyecto, pero después ya te quedaste cuando la empresa estaba fabricando cosas. Sí, cuando terminó el proyecto dije, bueno, ya está, me dedicaré a otra cosa. Entonces ahí estuve a cargo de lo que era recursos humanos, laborales y facilities de la planta, porque había que empezar a llenarla, había que empezar a ordenar todo eso. Claro. Así que me tocó ese rol. O sea, venía del proyecto y ahora estaba en relaciones laborales y recursos humanos. Después de eso, un tiempo después, estuve también en administración, como gerente de administración. Ahí básicamente tenía a los abogados y alguna otra cosa más. Y de ahí pasé como gerente comercial de automóviles. Uh-huh. Y cuando estaba muy cómodo como gerente comercial de autos, uno de los directores que estaba en planta me pidió para que vaya a trabajar con él en lo que era desarrollo de la gente en la planta, porque estaba viendo justamente que le estaba faltando algo. Ah, o sea, te mandaron a hacer específicamente Hitozukuri. No fue tan claro, pero lo primero que detectamos fue eso. Entonces fue empezar a ver realmente qué estaba faltando. Ahí apareció todo el tema de 5S. Uh-huh. O sea,
a veces estoy dando cursos de 5S y yo digo, mira, esto es algo fácil, a mí nadie me dio un curso y lo hice. Entonces, Claro. Y de la misma manera empezamos a retomar todos los temas de Kaizen individuales, etcétera, y reforzarlos. Y lo otro que había son, en Honda existen diferentes, como en Toyota y en otras empresas, ya cursos muy específicos y determinados. Claro, sí. Y eso no se había dejado un poco, o sea, la gente que habíamos enviado a Brasil lo había hecho en la planta de Brasil, pero después toda la gente que vino después no había tenido curso, había aprendido de la gente que había aprendido de allá. Entonces volvimos a preparar instructores internos que fueron a la planta de Brasil para ser instructores y armamos todo el plan de capacitación para toda la fábrica. Qué bueno, o sea que esto está bueno para que nuestros oyentes se den cuenta de que ni siquiera a los japoneses les resulta fácil. O sea, a veces uno cree que porque la palabrita está japonés o porque los japoneses desarrollaron o le prestan atención al tema, es algo que a los japoneses les resulta fácil. Ni siquiera a ellos les resulta fácil. Las personas son una cuestión compleja en cualquier lugar del mundo. Sí. Y cultivarlas requiere, es como educar a los chicos también, ¿no? Tener una familia y prepararlos, hacerlos, ¿no? Tsukuru es preparar también. Y eso a veces se cae, como bien decís, ¿no? Sí, no es culpa de ellos tampoco. Pero como vos decís, es cultivarlo. Y si hablamos de las diferencias de los entornos, cuando los gerentes que vienen acá de Japón o los supervisores que vienen a transmitir los conocimientos, ellos están también habituados a estar en un medio en donde todo eso es automático. Uh-huh. Y vienen acá donde es cero. Claro. Entonces, hacen el esfuerzo inicial, es mucho más trabajo del que tienen estando en Japón, y después normalmente están más acostumbrados a trabajar con sus equipos, con 4 o 5 personas o 10, depende. Entonces, y que obviamente que es parte del día a día, pero no están acostumbrados a tener que hacerlo entre 5 personas para 1000. Entonces, claro, eso se va diluyendo y creo que ahí a veces es donde a toda la fábrica, si uno se pone a ver, viste, los libros de Leiker o de Mike Roth, sobre Toyota en Estados Unidos, sí, las primeras plantas, es exactamente lo mismo. Tienen que empezar a meter un montón de gente hasta que en cada nivel entiendan qué es lo que tienen que hacer, porque vos tenés que, no es solo que haces que los operarios fabriquen bien, sino que tenés que hacer que los gerentes, sobre todo, que tienen que cultivar toda esa cultura, normalmente la toman de afuera, porque no tienen el tiempo para criar los 20 años adentro. Claro. No. Entonces tienen que meterle todo eso a presión y trae sus dificultades. Bueno, sigamos con esto que me parece maravilloso. Sigámoslo en el próximo bloque. Reporte Asia, BEA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Bueno, entonces lo que vos estás diciendo es fundamental, ¿no? Porque acá, ¿cuál es el propósito principal de Clave Japón? Es ayudar al empresario argentino a hacer las cosas acá, sí, con su gente, porque no va a tener una supervisión de Toyota, de Honda, de NEC. Ellos lo tienen que hacer con lo que tienen. Entonces ahí es donde es importante que entiendan qué hay detrás, para que no tengan que repetir o imitar algo, sino desarrollar ellos mismos. Porque básicamente el concepto es fácil. Hay que preparar a las personas y hay que prepararlas como uno prepara una familia. Uh-huh. Porque eso es justamente lo que hace que las cosas se hagan bien. En ese sentido, en Toyota, me acuerdo que yo estuve muy cerca de lo que fue la génesis
de Toyota Argentina, cuando por primera vez se hace una visita del Keidanren, que es la Federación de Organizaciones Económicas de Japón, a la Argentina. Porque allá ellos se dividen las empresas, ¿no? Hay dos grandes organizaciones industriales, una es el Keidanren, la Federación de Organizaciones Económicas, y la otra es la Cámara de Comercio e Industria. Entonces la Argentina tradicionalmente le tocaba, sigue tocando, sigue siendo así. Le toca a la Cámara. Y cuando empezó a hablarse del Mercosur, que estaban hablando de un arancel externo común, ni siquiera se había fundado el Mercosur, ahí fue la excusa para que Keidanren hiciera una visita. Entonces eso fue muy interesante. Y además ahí lo que estaban hablando es, lo del arancel externo común fue fundamental para que tuviera escala cualquier proyecto, pero ellos estaban pensando, Toyota, ¿no? Estaba pensando en dónde ubicarse, y una de las cosas que ellos hablaban como un plus o como una ventaja de la Argentina era la gente. Y uno lo dice acá y se te ríen un poco, dice, ¿cómo la gente, si la gente acá es indisciplinada, pero bien administrada, bien llevada, bien preparada, es extraordinario, ¿no? Entonces yo te pregunto una cosa, ¿no? ¿Qué encontró Honda que funcionó mejor que lo esperado? Hay cosas que deben haber funcionado mucho peor de lo que pensaban, ¿no? Y con mucha desilusión y con incluso a las puteadas, pero ¿hubo alguna cosa que funcionó mejor? Es difícil decirlo. Sin duda es difícil comparar, si vos me decís dentro del Mercosur, ¿no? Si nos comparamos con Brasil, la magnitud que tuvo Brasil siempre para Honda, primero fue Brasil, tiene mucha historia, entonces es muy distinto, el mercado es mucho más grande para ellos, entonces creo que no resistimos la comparación tal vez. Pero sí lo que vos decís respecto a lo que es el nivel de las personas, al menos hace unos 25 o 30 años, sí. Creo que ante la duda preferían Argentina que Brasil. Eso lo viví cuando estaba en NEC. Mira qué interesante. Porque vos viste el libro que sacó Daniel Herrero, que es el expresidente de Toyota, sobre justamente un aspecto del argentino que es la creatividad, y que bien manejada esa creatividad puede darle mucha fuerza al mismo sistema japonés, ¿no? Y él da un montón de ejemplos. ¿Vos viste, te tocó ver algún ejemplos de este tipo? Sí, está ese tema de que vos mencionaste, no somos tan obedientes a veces. Claro. Entonces estuve en proyectos, cuando estaba en Pecomnec, por ejemplo, en donde Japón no estaba de acuerdo, pero se hacía valer el 51% y medio escondidas nos mandaron a otra provincia a hacer el proyecto, y cuando salió bien nos trajeron de vuelta para mostrarlo. Yo estaba metido ahí adentro. Qué bien. Y cosas de ese tipo. También me acuerdo que el director regional de NEC, de Sudamérica, lo que nos decía era, comparaban los resultados. Eran más o menos en la época de los 80, 90, estábamos tanto Argentina como Brasil en época de privatización y boom de las telecomunicaciones. Y ellos decían, en Argentina, bueno, tenemos esa diferencia del 2%, ¿no? Entre el 51 de Pérez Companc y el 49 de NEC. Y en Brasil tenían un acuerdo que era 50-50, Globo y NEC. Mira. Y me decía, el 50-50 no es bueno porque no terminamos de tomar decisiones. Claro. Y lo que ellos veían como resultado, después fue cambiando, pero por lo menos durante todo lo que era 80s y 90s, Argentina tenía un mercado 3 veces más chico, o si querés el Brasil era 3 veces más chico, y la rentabilidad era mucho mayor el de Argentina que el de Brasil. Entonces veían que teníamos más potencial en lo que hace hacer negocios.
Sí, vos sabés que esto yo creo que es fundamental tenerlo bien en cuenta porque estamos en una época muy complicada de la Argentina, del mundo también, ¿no? Muy, muy complicada. Y cada vez más se hace importante el tema de la competitividad. Ya no es como antes, que bueno, te podías dedicar al lobby. El domingo salió un artículo lindísimo sobre un empresario que decía, de Sinteplast, decía ya ahora tenemos que dedicarnos a ser empresarios, no lobistas, porque claro, se acabó la joda. O sea, ahora hay que realmente ser, hay que ser competitivo. Entonces, bueno, acá es donde viene la cuestión del hitozucuri, el monozucuri, de poderlos unir, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con este tema en el próximo bloque. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Mejorar un negocio es acortar el tiempo entre el pedido y el cobro. Pero vos sabés que mi jefe, el ingeniero Casajara, dice que el empleado es el espejo del dueño. Y eso muchas veces incomoda porque al dueño, vamos a hablar claro, ¿no? Cómo son las cosas en realidad, y vamos a ser críticos también porque es nuestro trabajo además señalar algunas cosas. Si vamos a decir todas cosas lindas, el empresario tiene que reconocer mucho que el empleado es su espejo y que la calidad de los empleados que él tiene es justamente el desarrollo, cómo maneja sus empleados. Incluso empresarios que tienen muy buenas intenciones, que les gusta ser muy respetuosos, considerados, pero que no generan un buen kotozukuri, un buen entorno de fabricación, y tampoco, o sea, dejan, tercerizan, entre comillas, en un departamento como puede ser recursos humanos o capital humano, una cosa que en realidad es estratégica de toda la compañía. Me gustaría que dieras algún consejo respecto de este aspecto, ¿no es cierto? Del dueño, de qué es lo que va, que que como condición absoluta, de que sin la adhesión y el compromiso del dueño esto no funciona. Sí, a ver, el negocio no existiría si no fuera por el dueño. Sí, no, sin duda, sin duda. Y el hecho de que no sea una organización unipersonal, sino que sea justamente una empresa, eso hace que necesite que cada una de las personas que están en la empresa sepan qué es lo que tienen que hacer. A veces es difícil delegar, porque justamente el que hizo todo, el que empezó de cero, es el que más conoce quizás de la parte comercial o de la parte técnica, etc. Entonces, obviamente que es muy difícil desprenderse de eso. Y también lo vemos en las empresas familiares, cuando llega el momento de la transición, que es muy difícil ese corte. Pero sí es importante entender eso, que si uno decidió crecer como empresario, como emprendedor, y empezó a crecer y necesita una organización, lo que necesita es que poder maximizar las cosas que puede hacer cada uno en lo que está haciendo. Y a veces cuando uno los restringe demasiado, limita a la larga el negocio de uno. Acá es donde vamos a un lugar muy interesante, que es el de push y pull.
porque tradicionalmente se entiende pool por, bueno, trabajar por demanda, ¿no es cierto? Ser traccionado por la demanda. Sí, eso por supuesto técnicamente es lo que es pool, pero pool es algo mucho más profundo. Es algo que es buscar que las cosas se hagan por conveniencia y no por obligación, que se hagan por ventaja y no por norma. Uh-huh. Especialmente esto, ¿no? De instalar la idea de ventaja frente a la norma es muy importante, porque lamentablemente lo que se ve casi como regla en las empresas es que está la norma, y entre la norma y lo que realmente se hace hay una brecha a veces muy grande. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer como Histodukuri, ¿no? Como formación de personas, la primera formación la tiene que hacer el dueño, sí. El dueño, el directorio. Sí, y creo que, a ver, para los dueños y demás debería ser lo más fácil, porque en realidad si vos te pones a ver todo este tema, si querés, de la mejora continua o de los mejora de procesos o de la formación de la gente, son cosas muy pragmáticas, uh-huh. Muy directas, en donde uno dice, bueno, ¿qué quiero lograr? Tengo que hacer esto y lo tengo que hacer de esta manera. Uh-huh. Entonces no hay mucha discusión, si quiero, mucha teoría. El problema justamente es pensar que eso se puede lograr a través de, y acá, bueno, alguno quizás me va a asesinar, pero uh-huh. por implementar ISO 9001, claro. Estandarizo. Y en realidad lo que uno hace es empezar a cumplir con normas sin tener claro para qué lo está haciendo. Ahí está. Entonces, el mismo dueño empieza a sentir que es una traba la que se está autoimponiendo para poder hacer su negocio. En cambio, cuando dejas de pensar eso y empezás a utilizarlo para lograr los objetivos del negocio, ahí es donde uno lo usa a su favor y no como una traba, como un plomo, como algo que me está molestando o que me distrae a la gente, etcétera. Y cuando uno lo va entendiendo de esa manera y lo incorpora, el mismo dueño se convierte en el coach, en el entrenador, en el consultor interno de la empresa. Así es. El tema es que también hay como una cultura de separar lo que es la dirigencia pensante de lo que es la fuerza trabajadora, actuante, ¿no? Ese también es una brecha que hay que ayudar a que el mismo empresario pueda lograr. Pero bueno, lo dejamos para el próximo bloque. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Entonces, cuando hablamos de norma, podemos equiparar la norma a la ley, ¿no? Uh-huh. Es una ley, de alguna manera. Una vez que vos decís, bueno, hay que cumplir con esta norma, es ley. La gran diferencia de la ley push y la ley pull es que la ley push es para impedir que ocurra lo malo. Uh-huh. Lo que pasa es que muchas veces sí hay que impedir que las cosas... necesitamos tener la policía, sin duda. Pero la ley que realmente funciona es la ley que ayuda a que ocurra lo bueno. Entonces, el impedir y el facilitar son dos criterios totalmente distintos. Y la verdad que es muchísimo más eficiente y mucho más amable que generar las leyes para que las cosas ocurran, para que ocurran las cosas buenas. Sí, ¿sabes qué? Estaba pensando cuando estabas diciendo eso en las auditorías de 5S, por ejemplo. Ajá. Entonces, ahí lo que veo es cierta contradicción, porque uno lo que dice es hacer que la gente se empodere y que tome posesión del lugar y lo vas a auditar. Entonces, lo que termina ocurriendo con eso es que al hacer la auditoría aparecen los no conformidades y entonces trabajan para limpiar la lista.
Claro. y no para estar mejor en el lugar de trabajo. Entonces se perdió el objetivo. Claro, es como el que estudia para pasar el examen y no para saber, Exacto. o para adquirir capacidad, ¿no? De él. ¿No? Y ocurre, y sobre todo te dicen, no, pero esto no funciona, la autoevaluación. Y yo digo, mira, hicimos pruebas en diferentes empresas donde no me creía el gerente de calidad. Digo, agarrá que la gente se haga la autoevaluación de su sector. Y entonces, cuando él iba y hacía la auditoría, el sector sacaba 85%, ponerle sobre 100, sobre lo que tenían ellos para evaluar. Cuando se lo daban a la gente para que se evalúe, el puntaje que sacaban, el máximo está en 35, 40. La gente sabía mejor qué cosas están mal y qué tiene que arreglar. Claro. Entonces, a partir de ahí vos decís, bueno, ¿qué vamos a ir arreglando? Y ellos mismos tienen su plan, empiezan a hacerlo. Claro, porque además ahí es donde va el criterio de ventaja, ¿no? De hacer las cosas por conveniencia, no por obligación. Cuando el empleado se dio cuenta que le mejora su trabajo, le hace más agradable el trabajo, ya está, no necesitas andar corriendo con el látigo o con la auditoría, ¿no? ¿Sí? Esa parte nos cuesta un poquito, porque somos muy latigueros. Sí. Ese es un aspecto que, bueno, no quiere decir que a veces no haya que, bueno, tomar alguna decisión, pegar algún gritito, a veces hasta es bueno, pero lo bueno es que no tenga que ser necesario. Exacto. Yo, mira, a ver si estás de acuerdo con la comparación, ¿no? En medicina siempre se habla de prevenir, mucho mejor prevenir que curar, exacto. ¿no es cierto? Bueno, acá es lo mismo. Lo mismo. Ahora, muchas veces, cuando ya la cosa está muy mal, hay que curar. Sí. Un ejemplo que a mí me gusta dar es el de la fiebre. Vos tenés fiebre, y claro, si tenés una fiebre, es bueno que tenga fiebre el paciente, porque acelera todos los procesos, las reacciones, etc. Todo esto, el sistema inmunológico puede funcionar mejor. Entonces, es mejor dejarle la fiebre que darle un antifebril. Pero, cuando vos la fiebre se te fue a 42 grados, si no le bajás la fiebre, lo metés bajo el agua fría, se te muere el paciente. Entonces, hay veces que sí hay que usar push, un empujoncito, ¿no? Pero no hay que tomarlo como rutina. Como rutina, ¿no? O como método. ¿Te parece? Sí, estamos de acuerdo. Quería validar mi metáfora. Así que bueno. Ahora pasemos a un terreno personal. Con tu experiencia de NEC, Mitsui, Honda y de la empresa argentina también, y las empresas que estás atendiendo hoy, ¿no? Pero volviendo a las específicamente japonesas, ¿qué te dejaron esas empresas a vos como persona? Sí, a ver, mucha formación, mucha experiencia. Fui, qué sé yo, agraciado con el tema de las rotaciones. Fui rotando por diferentes sectores, qué sé yo, un día estaba en comercial, otro día estaba en producción, otro día estaba en recursos humanos. Entonces, eso me permitió ver las cosas un poco más ampliamente y entender los diferentes puntos de vista, si querés, y poder verlo un poco más desde afuera y entender cómo funciona todo. Creo que esa fue una de las cosas más importantes. Los japoneses tienen esa cosa de rotación. Eso te iba a decir. Quizás, eso forma parte de Hitotsukuria. Sí, no tan agresiva. Porque normalmente si estás en producción no vas a comercial o a recursos humanos. Pero sí, acá como no tenés mucho lugar para ir, te van rotando por diferentes lugares. Y creo que eso sí me amplió muchísimo la cabeza. Sí, pero también los japoneses tienen como un criterio
de que cuando llega, un tema es muy lindo que vos dijiste, mandarlo becado a un país para que se haga, que conozca, ¿no? Pero otro es, especialmente los fabricantes, rotar al joven ingeniero en distintas funciones, incluyendo las comerciales. Sí, por todos lados, para entender, a veces, qué sé yo, gente de producción que la mandan a las concesionarias a hablar con el cliente para entender después realmente qué hay que hacer, qué hay que diseñar, por ejemplo, en ingeniería. Entonces sí, eso es cierto. Así que forma parte de un método de Hitosu Curie. Sí, totalmente. De preparación de personas, ¿no es cierto? Sí, tanto la rotación como la obligación del jefe de criar a toda su gente. Yo me acuerdo en mi primer viaje a Japón, cuando hacía 2 años que estaba en NEC, nos mandaron a Japón 2 meses a entrenar en las nuevas centrales que iban a venir. Y me acuerdo que hablando con uno de los supervisores del área de producción, nos contaba justo el gerente del sector, era raro, era gerente joven, no universitario. Entonces preguntamos por qué, ¿no? ¿Cómo hizo? Porque teníamos la idea de que era todo mucho más jerárquico y burocrático y que un nuevo egresado le debería costar más. Entonces dice, bueno, cuando él era supervisor todavía, no era gerente, habían estado desarrollando la primer central con computadoras digitales y se le ocurrió convocar a una conferencia de prensa a los 100 medios más importantes de Japón para anunciar que NEC había logrado hacer funcionar la primer central digital con computación. Hicieron el anuncio, salieron en todos lados y al mes se dieron cuenta, mientras hacían la prueba, que no funcionaba y no aguantaba el tráfico. Opa. Entonces los jefes le dijeron, bueno, ¿qué vas a hacer? Porque vos te mandaste y hiciste la conferencia de prensa. Entonces, tipo dijo, bueno, me hago responsable, voy a decir yo que esto no anduvo. Y bueno, de ahí lo mandaron a una filial en una isla, como si fuera Robinson Crusoe. Y dice, estuve 7 años ahí trabajando, pero te están vigilando. Entonces, dice, no hice nada, trabajé como tenía que trabajar allá. Y claro, la ventaja de haber hecho mucho lío es que te están mirando y será injusto para los otros 100 que eran compañeros míos, que no los miran. A mí me miraron y me ascendieron. No te puedo, qué interesante lo que contás. Así que hay cosas raras también en el sistema. Y bueno, esas son las cosas que fui aprendiendo a lo largo del tiempo. Y respecto de valores humanos o formación de carácter o actitud. Me quedo con las empresas argentinas. Bueno, ya lo veníamos diciendo. Sí, realmente yo ahí quiero defender a los japoneses. Yo prefiero trabajar en una empresa argentina también, Así que eso que quede, porque el ritmo al que está acostumbrado el japonés es un ritmo al que no está acostumbrado el argentino, y eso creo que los japoneses se dan cuenta, porque uno ve porque no aprietan lo mismo que aprietan en Japón. En Japón anda. No sé si te pasa, vos has viajado más de una vez, ¿no es cierto? Que es como que un motor que si acá funciona a 3.000 revoluciones, allá tiene que funcionar a 5.000. Está bien, pero ahí, a ver, como todo hay que entender el entorno. Sí. Entonces, si vos estudiaste toda tu vida desde el jardín, la primaria, la secundaria, la universidad, entraste a una empresa grande y pensás jubilarte ahí adentro. Sí. Entonces querés mantener el trabajo, por lo cual sos un esclavo. Listo. Clave Japón, técnica y cultura para la generación de riqueza. Pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. Nos vemos el próximo lunes para que hagas crecer tus negocios junto con los mejores. Y recuerden que el primero entienda cómo piensa el mundo, primero va a tomar las mejores decisiones. Hasta el lunes. Clave Japón, con la conducción de Pepe Kokubu. Nos reencontramos el próximo lunes de 20 a 21
por Radio Cultura.